Buenos días compañeros y maestra, nosotros somos el equipo número 1 y les vamos a hablar sobre los derechos de igualdad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El equipo está integrado por Zaide Valeria Colín Lorenzo, Nayara Guadalupe Santamaría Santos, Vanessa Itzel López Elacio, Danayaret Peralta Tejeda, Azul Irene Briceño Arroyo, Ana Karen Morales Severiano, Melanie Yamilet Reda Calvario y Jenny Elizabeth Rodríguez Paulino. Buenos días. Artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en tratados internacionales de los que Estados Unidos mexicanos sea parte, así como las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá registrarse ni recuperarás salvo en las cosas y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo el tiempo a las personas de protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia a los derechos humanos en los términos que establezcan las leyes. El artículo 1 también nos dice que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Esto nos explica que cualquier esclavo, sea de donde venga, extranjero de cualquier otro país, de donde sea, tiene derecho al entrar en este país a la libertad, a la seguridad de sus derechos y a la seguridad de sí mismo. Y asimismo, también nos deja claro que queda prohibida toda discriminación, ya sea motivada por cualquier ámbito, ya sea el origen étnico, el nacional, su género, la edad, etc. Cualquier menosprecio, cualquier burla, cualquier excluimiento queda totalmente prohibido, ya sea debido a cualquiera de estos términos. El artículo número 2. Este establece que la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones, ya sean sociales, económicas, culturales y políticas. La defensa de la identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y de organización, las cuales pueden ser sociales, económicas, políticas y culturales. Se deben aplicar sus propios sistemas normativos en la regularización y solución de sus criterios internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. Ayudan a elegir de acuerdo con sus formas y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad,
así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular en un marco que respete el Pacto Federal, la soberanía de los estados. Ayuda a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Los indígenas tienen el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. También ayuda a preservar y enriquecer sus lenguas, su cultura e identidad. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad. El punto B nos habla que la federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos. Como el primer pilar, se busca erradicar las carencias sociales mediante el impulso al crecimiento regional. No se trata de acciones aisladas, sino de una estrategia coordinada en los 3 niveles de gobierno para transformar el entorno y elevar la calidad de vida en sus propios territorios. El objetivo es garantizar la continuidad escolar desde la alfabetización hasta el nivel superior, siempre bajo un enfoque bilingüe e intercultural. Para que ningún joven abandone sus estudios por falta de recursos, se establece un sistema sólido de becas especializadas. Esto se complementa con la seguridad alimentaria, asegurando que los programas de nutrición lleguen con prioridad a la población infantil, garantizando su desarrollo físico y mental. Pasando a la infraestructura y el bienestar social, el Estado debe de proveer el acceso de una vivienda digna y ampliar la cobertura de servicios básicos, un punto fundamental en la inclusión de las mujeres indígenas en el desarrollo nacional. Esto se logra mediante el apoyo de proyectos productivos, el cuidado integral de su salud y estímulos constantes para su formación académica, reconociendo su rol central en la economía comunitaria. En la era digital, la conectividad es un derecho. Por ello, se busca expandir las redes de comunicación y permitir que las propias comunidades administren sus medios informativos. Asimismo, es vital proteger a los migrantes y jornaleros agrícolas, vigilando estrictamente sus derechos laborales y humanos, asegurando que su movilidad no signifique una pérdida de su protección legal. La Carta Magna reconoce plenamente a los pueblos afromexicanos como parte esencial de nuestra identidad pluricultural. Se les garantizan los mismos derechos de libre determinación y autonomía. Para asegurar su inclusión social se busca un México donde el origen no determine el destino, sino que sea motivo de orgullo y desarrollo. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el artículo 4 de la Constitución Política de México. Para empezar, este artículo se dividió entre mi compañera Jenny Elizabeth y su servidora. Yo les hablaré primero sobre la primera mitad de este artículo. Para empezar, quiero hacer una introducción. El artículo 4 de la Constitución Política de México habla sobre los derechos básicos que todas las personas necesitan para vivir con bien y dignidad. Su idea principal es que el gobierno debe garantizar condiciones adecuadas para que todos tengamos una buena calidad de vida. Para empezar, toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para el consumo personal y doméstico de forma suficiente, también de forma salubre, aceptable y accesible. El Estado garantizará un derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la concepción de dichos fines. Otro punto también nos habla de que toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios
para el fin de alcanzar dichos objetivos. También, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata desde su nacimiento. ¿Qué nos quiere decir esto? El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento. Otro punto es que en otras decisiones y actuaciones del Estado se velará y se cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, que garantizará de manera plena los derechos. Los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades, ya sea de la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, atención, seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la niñez. Otro punto también nos habla de los ascendientes, tutores y custodiados que tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Y como último punto, el Estado otorgará facilidades de las particulares para que conyuguen el cumplimiento de estos derechos de la niñez. En conclusión, el artículo 4 nos busca que todas las personas puedan vivir con bien, con igualdad, con salud y seguridad y oportunidades, y dejar en claro que la responsabilidad del Estado es importante para que estos derechos se cumplan. El artículo 4 de la Constitución constituye que las personas tienen derecho a la cultura y al disfrute de los bienes. Todas las personas tienen derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Las personas adultas mayores de 65 años tienen derecho a una pensión por parte del gobierno. Toda persona con discapacidad tiene acceso a un apoyo económico por el gobierno. El Estado también debe garantizar un sistema de becas para los y las estudiantes de niveles escolares primaria, kinder, secundaria y nivel medio superior, de acuerdo a todas las instituciones públicas. El artículo 12. En los Estados Unidos mexicanos no se consideran títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores hereditarios, ni se dará afecto alguno de los otorgados por cualquier otro país. Este artículo dice que en México no se conceden títulos de nobleza, es decir, que no existen figuras como príncipes, reyes o duques dentro del país. También menciona que no se permiten prerrogativas ni honores hereditarios. Esto significa que ninguna persona puede tener privilegios especiales solo por su familia o por heredar un título. Además de que el artículo señala que los títulos de nobleza otorgados por otro países tampoco tienen validez. Es decir, aunque alguien tenga un título en otro país, en México no le da ningún beneficio ni privilegio o reconocimiento legal. La idea principal de este artículo es que todas las personas deben ser iguales, sin que alguien tenga más derechos o ventaja por su origen o apellido. Por ejemplo, en algunos países existen reyes o príncipes que tienen ciertos privilegios, pero en México eso no sucede, ya que todos somos considerados ciudadanos con los mismos derechos. El artículo 12 busca evitar privilegios y asegurar que todas las personas tengan igualdad entre todos. El artículo 13 nos expresa que nadie puede ser juzgado por las leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, que es una inmunidad ante la ley, ni gozar más emolumentos que sean compensación por su servicio público y estén fijados por las leyes. Este principio aplica para todas las personas en México, independientemente de su nacionalidad, su rango, su cargo, su orientación sexual o su género. Esto puedo explicarlo en una simple frase, que es: la ley que crea privilegios deja de ser justicia para convertirse en poder arbitrario.
El artículo 13 nos dice que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, es decir, que es exactamente para los militares, pues ellos son juzgados por su propia institución. Todas las personas que están dentro del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, cuando cometen un delito, estas instituciones se encargan de juzgarlos. Pero si en caso de que estas personas cometan un delito y también esté involucrado una persona civil, entonces este caso pasará a una autoridad civil. Este derecho también enfrenta tensiones, como es que subsiste todavía el fuero político, que es que tú al tener títulos políticos recibes una inmunidad ante la ley. También hay personas que todavía intentan evitar a la ley. Y esto es lo que todavía es una complicación dentro del artículo 13.